Saludos. Este video es para compartirte las razones por las cuales la religión es nociva para los niños. Luego entonces, ¿por qué se les inculca religión a los niños? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Se les inculca religión a los niños por la idea generalizada de que ésta sirve para hacer de ellos buenas personas. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La historia está llena de ejemplos que nos muestran que las personas religiosas son capaces de hacer cosas muy malas y justificar estos actos en base a sus creencias. Se inculca religión a los niños por esta premisa de que sirve para hacer de ellos buenas personas. Se inculca la religión creyendo que ésta va a fomentar valores en los niños. Pero la realidad es muy distinta. La religión lo que fomenta son prejuicios. Y luego entonces lo que obtenemos son personas irresponsables. La idea popular es que la religión provee de una base moral. Pero se trata de códigos pobres y caducos. Tomemos como ejemplo las religiones cristianas. Sus códigos morales provienen de un libro que se escribió durante la Edad de Bronce. Y si comparamos cualquiera de estos códigos divinos con cualquier código meramente humano, como el de Kant, se quedan muy cortos. En su mayoría se trata de imperativos apropiados para niños pequeños, puesto que son del tipo: haz esto, pero no hagas esto. Obedece esto y no desobedezcas aquello. Promueven la sumisión y la irreflexión. Por tanto, privilegian una postura pasiva y condenan a quien tome la iniciativa. Antes de proseguir, me gustaría hacer una diferenciación de dos términos. Por un lado, moral. Por otro lado, ética. La moral es un fenómeno local y temporal. Es decir, las normas cambian de lugar en lugar y de momento en momento. Las normas morales básicamente se dan por imposición. En cambio, la ética es un fenómeno universal. Eso quiere decir que no cambia de lugar en lugar ni de tiempo en tiempo. Las normas éticas se dan por convicción. Hay una tremenda diferencia. Pero para ejemplificar esto, eructar después de la comida en nuestra cultura es algo mal visto, es algo de mala educación. En cambio, en otras culturas, eructar después de la comida es algo bien visto, es algo esperado, es algo de buena educación, ya que es un modo de agradecer los alimentos al anfitrión. Este es ejemplo de una norma moral. En cambio, matar es tan malo hoy como lo fue hace 1000 años, como lo será dentro de 2000 años. Matar es tan malo aquí como lo es en Rusia, como lo es en Grecia. Este es ejemplo de una norma ética. Las normas morales son impuestas, nacemos inmersas en ellos. Son normas propias de nuestro grupo cultural, de nuestro momento histórico que nos toca vivir. Cuando educamos a un niño de una manera moral, lo que hacemos es un niño irresponsable, ya que el niño no tiene que cuestionar las normas, lo único que tiene que hacer es obedecer, ya que cuestionar es mal visto e incluso puede llegar a ser pecado. Cuando educamos a un niño de una manera religiosa, lo que promovemos es la segregación. Tomemos como ejemplo a los testigos de Jehová. Los niños de este grupo religioso no pueden mezclarse con los niños que no pertenecen a ese grupo, porque estos niños son mundanos, son materialistas. Todas las religiones, en mayor o menor medida, hacen esto, promover la segregación. Cuando educamos a un niño de una manera moral y religiosa, lo que hacemos es declarar lo bueno. Lo bueno está ahí, lo bueno está escrito, lo bueno ha sido revelado. Por eso es que no puede ser cuestionado. En cambio, cuando educamos a los niños
de una manera ética, lo que hacemos es promover en ellos el cuestionamiento. Queremos que cuestionen para que reflexionen, y al reflexionar sean responsables. Cuando un niño es responsable, ya no se puede refugiar en él porque así me lo dijeron, porque así está escrito, porque así se acostumbra, es que él también lo hizo. No, él tiene que justificar su propia conducta. Dice Fernando Savater que la ética es el arte del buen vivir. Y si es el arte del buen vivir, lo es también el arte del bien convivir. Eso quiere decir que un niño que es educado de una manera ética es capaz de convivir con los demás. Es un niño incluyente. Es un niño comprensivo, respetuoso de los demás. Sabe y comprende que hay personas distintas a él. Por eso es que no tiene problemas en reconocerles y aceptarles. Un niño que es educado de una manera ética sabe que lo bueno no es algo que esté dado, sabe que lo bueno es algo que se tiene que buscar. Un niño que se educa de una manera ética sabe que lo bueno es algo que se cuestiona, que se reflexiona, que se cavila. Entonces el niño, para actuar de una manera buena, tiene que pensar, reflexionar, cavilar, justificar precisamente su modo de actuar. Por esto, un niño que ha sido educado de una manera ética actúa de una manera responsable y hace las cosas no por una imposición, sino por convicción, porque él está convencido de que esa es la mejor manera de hacer las cosas. La educación moral, sobre todo en México, ya que es un país mayoritariamente católico, se da a través del catecismo, en donde a los niños se les adoctrina. Un niño religioso es un niño moralista que ha aprendido simplemente a acatar órdenes, a seguir reglas, a que así se acostumbra, así se dijo, así es. Por lo tanto, un niño religioso es un niño prejuicioso, ya que no cuestiona. Él simplemente obedece, simplemente sigue, y que no lo haga está mal. Por esto también es que un niño religioso es un niño segregante, porque aquel que hace las cosas distintas es malo, porque solamente las personas que hacen las cosas como él, que siguen las normas que él sigue, son los buenos. Todos los demás son malos, quedan fuera del grupo. Un niño religioso es un niño obediente, aunque hay que tener cuidado con esta parte. Es un niño obediente en el sentido de que ha aprendido a seguir las normas, a no cuestionar. Sin embargo, un niño religioso, puesto que no ha hecho ninguna reflexión y no se hace responsable de sus actos, es cierto que es obediente, pero cuando le están observando. Es obediente cuando está buscando un reconocimiento. Es obediente cuando quiere ganar un premio. Es obediente cuando quiere evitar un castigo. Pero no es obediente porque esté convencido de que sí se han de hacer las cosas. Un niño religioso es obediente, pero en cualquier momento está buscando la manera de saltarse esas normas. Está buscando la manera de romper esas reglas. En México tenemos un dicho: las normas se hicieron para romperse. El que no tranza no avanza. Donde cabría la reflexión. Si suponemos que la religión sirve para ser personas buenas, México es un país sumamente religioso. México es un país mayoritariamente católico. Luego entonces, debería ser un país lleno de personas buenas, porque la realidad es distinta. Un niño religioso, como decía, es un niño irresponsable, porque no tiene que justificar su manera de actuar, porque no tiene por qué argumentarla. Un niño religioso, como decía, es un niño interesado, porque actúa o bien para evitar un castigo, generalmente el infierno, o para ganar un premio.
el cielo o 72 vírgenes. En cambio, un niño que es educado de una manera ética, lo que se busca es despertar en él la curiosidad y el interés. Un niño que ha sido educado de una manera ética cuestiona, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué es de este modo? Un niño que es educado de una manera ética es un niño comprensivo, porque ya ha cuestionado, al cuestionar ha reflexionado. Y un niño cuando reflexiona se vuelve responsable, como ya lo comentaba hace un momento. Un niño que es educado de una manera ética es un niño comprensivo e incluyente, porque como decía, aprende a convivir con los demás, a reconocer las diferencias y respetarlas. Un niño que es educado de una manera ética es un niño reflexivo, que cuestiona, que pregunta, que piensa, que cavila. Por esto mismo, un niño que es educado de una manera ética es responsable. Y es responsable porque actúa no por imposición, actúa por convicción, porque él sabe que es la mejor manera de hacer las cosas. Como ejemplo, tenemos dos conductores que llegan a un cruce. Cuando el semáforo está en rojo, ambos se detienen. Sin en cambio, el primer conductor se detiene para evitar la multa que le impondrían si se pasara el alto. Está actuando simplemente por imposición, de una manera moral. En cambio, el segundo conductor detiene su auto porque sabe que de ese modo está guardando su seguridad y la de los demás. Porque sabe que detenerse cuando el semáforo está en rojo es lo mejor. Está actuando por convicción. Está actuando de una manera ética. Esa es la diferencia entonces entre una educación de tipo moral y una educación de tipo ética. Un niño que es educado de una manera moralista actuará simplemente por imposición. En cambio, un niño que es educado de una manera ética actuará por convicción. Educar a un niño de una manera moral y religiosa es muy fácil, es una postura cómoda, ya que yo no tengo que hacer nada, las normas ya están ahí dadas, los mecanismos están ahí, es más, yo no tengo ni siquiera que cuestionar. En cambio, cuando yo brindo una educación ética a un niño, yo tengo que hacer ese proceso primero. Es decir, yo tengo que cuestionar, yo tengo que reflexionar, yo tengo que cavilar, yo tengo que hacerme responsable y actuar por convicción. Y en consecuencia, lo haré así con mi hijo en todo caso. Es por eso que es más fácil brindar una educación moral a los niños que brindar una educación ética. Por eso, la educación que abunda es una educación de tipo moral. Y la educación que es minoritaria es la educación ética. Por todas estas razones, porque es más difícil, porque implica mayor esfuerzo y porque no nos han enseñado cómo se hace. En futuros videos compartiré contigo una propuesta respecto a 3 valores precisamente para empezar a trabajar la educación ética con los niños. En futuros videos también te compartiré cuáles son los 3 recursos con los cuales cuentan los niños y cómo hacer un uso más adecuado de ellos. En otro video te hablaré de las 4 emociones básicas y cómo se trabajan estas con los niños. Ojalá que este video te resulte útil. Te dejo también la bibliografía para que puedas profundizar en el tema. Si este video te ha gustado o te ha resultado útil, te pido que le des manita arriba, que te suscribas al canal o lo compartas en tus redes sociales. Por mi parte es todo. Te agradezco la atención. Gracias y hasta pronto.